Gente, muchísima atención porque el ex primer cuñado de la nación, este señor que posa como periodista en medios de comunicación tradicionales como Blue Radio, Noticias Caracol y otros espacios, este señor Néstor Morales, pues quedó en ridículo, nuevamente quedó como un payasito por las respuestas del director nacional de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, Carlos Carrillo. Carrillo que ha venido destapando no solo la olla sucia que tuvo lugar en este gobierno, porque hay que decirlo, sino de los anteriores gobiernos, de donde esta entidad pues ha servido como una cuota burocrática para sacar dinero, para robarse dinero, para apoyar a políticos corruptos. Esa es la verdad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es una entidad muy importante, pero que la han utilizado básicamente para escalar ese nivel de corrupción a una vaina altísima, o sea, tienen la vara así. Carrillo es el único, y ha sido el único, pues que se ha atrevido de destapar esta olla sucia que seguramente muchos de ustedes ya han visto. Vamos a ver esta primera parte del video y ya les voy a dar un contexto y las respuestas de Carrillo a Néstor Morales que lo dejaron en ridículo. Sí, Esta es una sociedad que está corroída por la corrupción y eso no iba a cambiar. ¿Y por qué no pensaban eso antes de llegar al gobierno? Pero por supuesto que no hacían sino vomitar contra el gobierno de turno, diciendo que el gobierno es corrupto y que la derecha es corrupta. Porque lo era, apreciado Néstor. Pues entonces puede decir, la izquierda es tan corrupta como los otros. Ese es el relato, o sea, digamos que el relato con el que la derecha se defiende es el de todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y yo sí creo, Néstor, que ese es un relato que, y yo estoy haciendo mucho en eso, ese es un relato que se va a destruir, porque ningún gobierno habría sido capaz de abrir la caja de Pandora. Ningún gobierno habría sido capaz de darle la cara al país. Ustedes no abrieron ninguna. Pero es para las denuncias. ¿Qué estoy haciendo aquí entonces, Néstor? No, usted está yo le estoy trayendo a usted documentos. Usted está reconociendo que hay una corrupción asqueante en el gobierno. Y la estoy enfrentando desde la dirección. Eso. Exactamente, esto fue lo que le sacó la piedra a Néstor Morales, pero ya vamos a ver el video completo. Carrillo, y reitero, ha sido la única persona en esa entidad pues que ha sido capaz, que ha tenido la valentía realmente de destapar esa olla sucia y de abrir esa caja de Pandora, como él mismo dice. Y Néstor Morales obviamente al ataque, tratando de defender al gobierno Duque, el desgobierno Duque más bien, porque él era muy cercano al títere del uribismo. Pero bien, vamos a ver ahora sí la entrevista completa, no se demora pues mucho, unos 5 minuticos, incluso menos. Vamos a ver una parte y luego les voy a mostrar pues un contexto sobre este escándalo de corrupción, los involucrados y sobre qué están involucrados. Entonces escuchemos a Carlos Carrillo y la peinada tremenda que le mete a Néstor Morales. Por favor, gracias por comentar y difundir este video. Una de las razones por las que algunos sectores políticos del polo se enemistan con Gustavo Petro es porque él denuncia a Samuel Moreno, siendo de su propio partido. Porque en todos los partidos la corrupción, desgraciadamente, en Colombia es transversal. Está en la izquierda, está en la derecha, está en el extremo centro, que quiere posar de impoluto. ¿Qué tal esto de Claudia López ahora diciendo cuando hizo campaña con los NAME, cuando gobernó en Bogotá con el Centro Democrático, con Cambio Radical, cuando tenía 35 de 45 concejales y diciendo me voy porque el profe Mocus y la corrupción y no sé qué? Es una cosa, el oportunismo de los políticos. Es Pero no es cierto que hay una corrupción asqueante que usted mismo ha encontrado. Hay una corrupción asqueante en la sociedad colombiana y está en lo público, está en lo privado y también estaba en la UNGD. Hay una corrupción asqueante, no en la sociedad, no, eso no es cierto. Hay una corrupción asqueante en el gobierno. No, señor, pero es que el gobierno es un reflejo de la sociedad. O sea, usted no puede decir aquí, fíjese usted lo de las marionetas. Pero es que decir la sociedad es decir, allá, todos los que nos están escuchando son unos corruptos. No, esa es una elucubración bastante. No, la corrupción no es en la sociedad. La corrupción es en la clase política. Sí, señor, la corrupción es en la sociedad y está en lo privado y en lo público. Fíjese usted lo que pasó con Saludcop, por ejemplo, que era privada, se la robaron. O usted, Interbolsa, ¿qué era? ¿Pública? No. Pues hay 100.000 capítulos y eso no quiere decir. Esta es una sociedad que está corroída por la corrupción y eso no iba a cambiar. ¿Y por qué no pensaban eso antes de llegar al gobierno? Pero por supuesto que no hacían sino vomitar contra el gobierno de turno, diciendo. Es decir, contra el gobierno de Iván Duque. Es que vean la defensa tan férrea que intenta hacer Néstor Morales, obviamente sin argumentos, porque todos sabemos lo que pasó durante el desgobierno Duque, todos sabemos de los 70.000 millones de pesos, de los recursos de la paz que se robaron para, pues, construir tremendas casas en el norte del país, con piscina, con lujos, y bueno, muchas cosas más, los sobrecostos en medicamentos durante la pandemia. Ay, por favor, o sea, ustedes lo saben. Diciendo que el gobierno es corrupto y que la derecha es corrupta. Porque lo era, apreciado Néstor. Pues que la izquierda es tan corrupta como los otros. Ese es el relato, o sea, digamos que el relato con el que la derecha se defiende es el de todos somos La izquierda es tan corrupta como nosotros. Lo dijo Néstor Morales, ustedes lo acaban de escuchar, si quieren devuelvan ahí un poquito el video.
Vea pues. Monstruos, entonces nadie lo es. Y yo sí creo, Néstor, que ese es un relato que, y yo estoy haciendo mucho en eso, ese es un relato que se va a destruir, porque ningún gobierno habría sido capaz de abrir la caja de Pandora. Ningún gobierno habría sido capaz de darle la cara al país. Ustedes no abrieron ninguna. Pero es por las caja de ¿Qué denuncias Pandora. estoy haciendo aquí entonces, Néstor? No, usted está Yo le estoy reconociendo- trayendo a usted documentos. Usted está reconociendo Yo que hay una estoy corrupción abriendo asqueante en el y gobierno. la estoy enfrentando desde la dirección. Eso es Para cierto, el presidente es cierto. habría sido muy fácil, simplemente, si el presidente quisiera tapar esto, poner a alguien que le tapara. Y la decisión política del presidente fue poner a un kamikaze, a una persona que iba a llegar a abrir la caja de Pandora. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué hubiera pasado? Además, por instrucción directa del Doctor señor Carrillo, ¿qué hubiera presidente. pasado si no se hubiera revelado por los medios de comunicación la corrupción y gestión de riesgo? Seguramente seguiría el señor Olmedo Fíjese, López mandando sus carrotanques a todo el país. Hablemos de la Pero UNGD. pero no me respondió la pregunta y permítame, sé que usted tiene pocos Tengo que minutos, irme, sí. pero quiero preguntarle por eso, porque no me queda clara cuál es Vea. la relación entre lo que le estoy señalando, y es que hay dos personas que trabajaron en el gobierno, que dicen, Sí. tengo las pruebas de que entregamos plata por órdenes superiores a los presidentes del Senado y Cámara para que aprobaran las reformas o apoyaran las reformas del gobierno en el Congreso. ¿Eso qué tiene que ver con el golpe blando que ustedes están denunciando? Pues primero tienen que probarlo. Porque es que, No, por supuesto. esa verdad cuentagotas es muy peligrosa. Porque ¿quién está detrás de Snyder? Obviamente que hay gente poderosa detrás de ellos. Ellos eran unos politiquerastros ahí sin mayor relevancia. Por supuesto que tiene que haber gente muy poderosa detrás de ellos y ojalá se conozca. Pero lo que pasa es que yo insisto y tengo que insistir porque es que aquí hay que tener una foto completa. El escándalo de las marionetas que tiene a Ciro Ramírez hoy en la cárcel, un hombre además con el que yo debatí, María Camila, incluso creo en Zona Franca algunas veces. Sí, señor. Ciro Ramírez hoy está en la cárcel siendo un senador de primera categoría del uribismo. El señor Mario Castaño murió súbitamente cuando iba a hablar. Bueno, El le señor dio- Pierre le- García le- está le prófugo dio de la un- justicia. le dio un Y las infarto, entidades eran dos. Pero él tenía además unos problemas cardíacos. Súbitamente murió justo cuando iba a hablar. A mí eso, déjeme decirle, además me asusta. Me va a tocar pues, empezar a tomar tinto en lata. Uf, no, tremendo, sí. Y de verdad que esto que dice Carrillo es muy cierto. Este director, lamentable decirlo de esta manera, pues se tiene que cuidar muchísimo. Carrillo es ese kamikaze, como él mismo lo manifestó en esta entrevista, que está destapando toda esta suciedad. ¿Y ustedes creen que otro gobierno lo hubiera hecho? ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro hace tan solo algunas horas, por decirlo así? Bueno, hace un día. Que tienen que investigar, que la fiscalía tiene que investigar y que se sepa absolutamente toda la verdad. Y bueno, el presidente también manifestó que este gobierno no compra congresistas. Bueno, ahí está la tremenda peinada, no solamente a Néstor Morales, sino a este otro Ricardo Ospina, el director de Blue Radio también, de los servicios informativos, los dejó como un zapato. Pero bueno, ya pasando ahora sí al contexto, yo quiero que observemos este muy buen artículo de La Silla Vacía para que ustedes entiendan pues ese organigrama de corrupción, porque lo hizo muy bien este medio de comunicación, lo hizo bien La Silla Vacía, y es importante que ustedes observen lo siguiente. Vamos a ver por partes. Esto está muy chévere, yo le voy a dar acá un poquito de zoom para que ustedes lo vean. Dice acá, escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cuáles son los casos de corrupción? Por lo que están señalados pues, toda esta gente y que han estado ahí pues metiéndolos en todo este entramado. Pues los carrotanques con un contrato de 46.000 millones de pesos. También está una maquinaria amarilla contratada por 62.000 millones de pesos. Y ya se hablan de sobornos por más de 4.000 millones de pesos. ¿Quiénes son los confesos y los delatores? Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y Snyder Pinilla, quien era exsubdirector de esa misma entidad. Los dos hacían ahí sus fechorías presuntamente. Tengo que decir presuntamente para no meternos en problemas. Ustedes saben, los salpicados: el señor Carlos Ramón González, director de inteligencia del gobierno Petro; Fernando Velasco, ministro del Interior; la señora Sandra Ortiz, que era consejera regional, que pues evidentemente ya renunció a su cargo; está Iván Name. Este señor es un desastre. Iván Name pertenece al clan Name, es una cochinada, toda esa gente es una cochinada, y es el presidente del Senado y es del Partido Verde, hace parte del partido Alianza Verde. Claudia López, como lo dijo Carrillo, pues gobernó con esta gente. Claudia López trabajó con esta gente, estuvo liderando cosas en el Partido Verde con esta gente. ¿Y qué hizo Claudia López y la Jubinao y otros más, y seguramente JP? Pues saltaron del barco. Ustedes saben qué animalitos son los que saltan del barco cuando ya todo está encochinado. Y ahí sí no saben nada, es terrible, los dineros públicos son sagrados.
hipócrita Claudia López. Andrés Calle también, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Trujillo, quien también es senador, y por acá aparece Víctor Andrés Mesa, ex subdirector también de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y Luis Carlos Barreto, también subdirector de esa entidad. Bueno, ahora quiero que por favor observemos el tema de los casos concretos de corrupción. Acá dice los sobrecostos de los carrotanques. En febrero la W Radio y El Tiempo empezaron a revelar sobrecostos por cerca de 20.000 millones de pesos en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados para llevar agua a La Guajira. Los medios mostraron que los carrotanques, luego de meses de haber sido comprados, siguen parqueados sin llevar agua a las zonas más pobres del departamento para lo que fueron comprados. Ese es el primer hecho. Vamos con el segundo, los contratos de maquinaria amarilla. La gestión de Olmedo López también estuvo marcada por la contratación anómala de maquinaria amarilla para las regiones. Por ejemplo, Gestión del Riesgo destinó cerca de 63.000 millones de pesos a Uribia, en La Guajira, fortín político del senador conservador Carlos Trujillo, preciso. El dato lo encontraron los periodistas Melquisede Torres y Carolina Gómez. El monto supera en más de 60.000 millones lo que recibió por este concepto Riohacha, la capital del departamento. Bien, ese es el segundo hecho. El tercero, los pagos de sobornos. El caso se viene destapando por las declaraciones en medios de López y Pinilla, quienes luego de estar en el ojo público por los casos de corrupción han empezado a contar detalles autoincriminatorios. Por ahora, la denuncia más concreta es la de Pinilla, un exalcalde de un pequeño municipio de Santander que saltó al alto cargo directivo de la mano de López. Escuchen esto, según su versión, de los contratos de la unidad salió plata para comprar congresistas e impulsar las reformas del gobierno Petro. Esto es lo que niega tajantemente el presidente, pero pues bueno, esto es lo que está diciendo este señor, tendrá que demostrarlo, tendrá que presentar las pruebas y ahí todos pues y todas sacaremos una conclusión. Según Pinilla, hubo un pago de 4.000 millones de pesos con destino a Name, presidente del Congreso, y Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Pinilla dice que de manera personal le entregó a Calle una maleta con efectivo con 1.000 millones de pesos. Por acá, ¿quiénes están señalados en los sobornos? Aparece Sandra Ortiz, la ex consejera presidencial para las regiones. Pinilla involucra a Ortiz en dos hechos. Según su versión, el 25 de septiembre de 2023, la ex consejera participó en un desayuno junto al ministro del Interior, Velasco, y el exdirector López. De ese desayuno salió, de acuerdo a Pinilla, la orden de López de conseguir la plata para los sobornos al Congreso. El segundo hecho es que Ortiz fue, según Pinilla, el enlace para entregar 3.000 millones de pesos al senador Name. Pinilla cuenta que le entregó la plata en maletas con efectivo. También dice que la acompañó hasta el ascensor del edificio donde Ortiz iba a ser efectiva la entrega. La consejera negó las acusaciones. Acá aparece Iván Name, que pues ya estamos leyendo, supuestamente recibió plata, se habla de 3.000 millones de pesos, acá ustedes están observando. También aparece Andrés Calle, el presidente de la Cámara, quien habría recibido 1.000 millones de pesos, acá ustedes están leyendo también. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pinilla involucra a Velasco en el desayuno del 25 de septiembre del que, según su versión, Olmedo llegó con la orden de conseguir la plata para pagar los sobornos. Sin embargo, el ex subdirector reconoce que no tenía acceso directo a los funcionarios del alto gobierno que señala. Velasco negó las acusaciones y retó a Pinilla y a López a presentar las pruebas. Bueno, eso es lo que pasa actualmente. Carlos Ramón González, director de inteligencia, no ha sido mencionado directamente ni por Pinilla ni por el abogado de López, quien ha hecho declaraciones en medios. Sin embargo, según la revista Semana, ahí ya suena mal. Entre los altos funcionarios que López va a señalar para buscar un acuerdo con la fiscalía está Carlos Ramón González, el poderoso político verde, uno de los hombres fuertes del presidente. Manejó como director del DAPRE el computador de Palacio, que registra las cuotas burocráticas para aceitar los votos en el Congreso. Y aparece este señor Carlos Trujillo, senador del Partido Conservador, quien también pues, supuestamente hace parte de estos involucrados. Y bueno, estos dos, el señor Olmedo López, señor corrupto, y el ex subdirector también de esa entidad, Snyder Pinilla, pues prometen dar nombres y claro que sí, claro que los queremos absolutamente todos, queremos todos los nombres de los involucrados de este escándalo que pues se robó la plata o que desapareció la plata del departamento de La Guajira, que estaba destinada para atender a una de las regiones más pobres y olvidadas de este país durante toda la historia. Miserables. Esperemos que se haga justicia, todas y todos esperamos que se haga justicia y que evidentemente el presidente Gustavo Petro esté atento de este escándalo y presione
para que se sepa la verdad cuanto antes. Esto no puede pasar de acache, como siempre ha sucedido en anteriores gobiernos. Y que se siga destapando la olla, como dijo el director actual, Carlos Carrillo, un hombre pues realmente intachable, que lo está haciendo muy bien y que está destapando toda esta corrupción y toda esta cochinada desde anteriores gobiernos. Bueno, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por aportar al NECI, ustedes no lo pidieron, ahí estamos para poder continuar con esta labor y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por comentar, difundir, suscribirse si están en YouTube, seguirnos si están en Facebook y bueno, ahí nos estamos hablando. Muchas gracias.